para ustedes, chicas, agradeciendo pues por su compromiso, su puntualidad. Estoy pues atendiendo este encuentro sincrónico semanal, donde está mostrando pues la actividad de aprendizaje número 8 y donde está mostrando pues las temáticas de elasticidad, de la oferta, la demanda y el tema de presupuestos. Recuerden que yo les recomendé pues descargar guía de aprendizaje, descargar material de formación, tanto complementario como de formación, descargar evidencias. Ustedes sean precavidos. Un momentico. ¿Se me cayó la conectividad o no? ¿O entró alguien? Se cayó la conectividad. Sí, se cayó. Se cayó, bueno, perfecto. Entonces le está diciendo pues que ser precavidos pues con la descarga pues de material de formación de manera oportuna. Y recordarles pues que esta actividad de aprendizaje número 8 está parametrizada pues hasta el 30 de julio. Que ustedes sean pues como muy conscientes de los reprocesos, de respetar el cronograma de actividades. Ya no nos podemos dar pues, digamos que no hay holgura en este momento del proceso formativo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Yo no sé si de pronto ya ustedes empezaron a trabajar las evidencias, ya tienen como algunas dudas puntuales, ya empezaron a estudiar material de formación. Los escucho en esa parte. Sí, profe, yo ya estaba empezando con la actividad de planeación y proyección de presupuestos, pero realmente pues mirando lo de la calculadora de elasticidad, o sea, digamos, no entiendo como muy bien cómo sacar los números como tal de la cantidad. Dame un Porque momentito. pues... Pero entonces, el informe de análisis de elasticidad, esa es la que me está haciendo preguntas. Sí, señor. Listo. Venga, pues, yo miro una cosa acá. Listo. Venga, pues un momentico. Deme un momentico. Ya les comparto por aquí. Deme un momentico. Espérate. Espérate un momentico. Espérate, yo estoy por acá viendo una cosita. Bueno, aquí lo importante, chicos, es que el simulador está funcionando. Es muy importante. Listo, porque yo llevaba, pues, por ejemplo, habían varias semillas de algunas fichas. Listo. Venga, pues yo estoy aquí compartiendo, por ejemplo, la fórmula de elasticidad, ¿sí o no? ¿Sí o Sí, no? señor. Entonces, lo que, digamos que matemáticamente, ¿cierto? Lo que se calcula en esa fórmula es la división de dos variaciones, o sea, de la cantidad demandada y del precio de venta. Listo. Entendiendo que la fórmula de la variación es, digamos que la cantidad final menos la cantidad inicial dividido la cantidad inicial. O sea, la fórmula conceptualmente, la fórmula de la variación es un dato final
menos un dato inicial dividido el dato inicial. ¿Me hago entender? Sea cantidad o sea precio, es un dato final menos un dato inicial sobre el dato inicial. Listo. Entonces, por ejemplo, qué les dice a ustedes la evidencia? ¿Cierto? ¿Qué les dice a ustedes la evidencia? Ok. Deme un momentico. Espérate, yo voy para la evidencia otra vez, que la estoy buscando por acá. Deme un momentico. Ay, espérate. Por acá, por acá. Por acá, por acá. Te dice, listo. Aquí estamos parados en el producto que cada uno de ustedes, trabajando de manera individual o trabajando de manera grupal, está estudiando la oferta exportable de cierto producto o de cierto servicio. ¿Sí o no? Ahí Sí, señor. estamos. Entonces, digamos que a manera de consulta tuya, como tú ya, digamos que hiciste ese estudio de mercado, por allá en una actividad de aprendizaje atrás, ¿cierto? Sí. Digamos que tú ya sabes, digamos que cuánto se vendió a nivel internacional de ese producto para cierto año. Entonces, tú vas a coger las exportaciones de ese producto, vas a ver cómo hacer esa búsqueda de ese archivo donde tú tenías como ese estudio de exportaciones del año 2021, del año 2020, del año 2019, del año 2018, en fin, para ese producto. Entonces vas a coger, por ejemplo, la cantidad original. Entonces digamos que ahí a eso ponerle, digamos que lo que se exportó en el año 2020 y en la nueva cantidad, entonces lo que se exportó en el año 2021, el precio Ok. original, ¿sí me está escuchando? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. yo pongo aquí el simulado. Espérate un momentico. Yo pregunto es porque como cuando uno comparte, no los vi a ustedes, pero de pronto está muy inestable mi internet, entonces por eso pregunto, que me acaba hablando solo. Entonces, por ejemplo, en la cantidad original, vos vas a poner lo que se exportó, la cantidad que se exportó, sea FOB, sea CIF, no sé, usted tendrá ahí como el estudio, como la estadística que usted encontró por internet, ¿sí o no? Entonces, Sí, señor. la cantidad que se vendió en el año 2021 al precio, ¿cierto? O a esas exportaciones, pues a ese precio de venta de esas exportaciones de ese año 2021. O año 2020, precio 2020, nueva cantidad. Año 2021, o sea, cantidad 2021, precio de venta 2021 y calcula. ¿Me hago entender? Así Ah, lo ok. Sí, ahora sí. pero ¿qué va a hacer usted en el informe? Usted me cuenta qué producto ha venido trabajando y usted me muestra, pues, la estadística donde, vea, yo saqué los datos de tal tabla, de tal estudio, de ProColombia o de Colombia Trade o el diario La República, no sé, me hago entender y dice de qué fuente. Entonces usted dice que usted va a calcular la elasticidad de la demanda en dólares eh, eh, hacia Estados Unidos, por ejemplo. Me hago entender que es el principal socio comercial o la Unión Europea. Usted ya describen eso y calculan la elasticidad y la interpretan. Me hago Listo, profe, entender. perfecto. Muchas gracias, sí, señor. Ustedes pueden decir, vea, ustedes pueden decir, ahí es muy importante la unidad de medida, o sea, ustedes pueden decir que tienen el precio por tonelada, o el precio por kilogramo, o el precio, eh, me hago entender, es muy importante la unidad de medida, o sea, ustedes van a decir,
dependiendo del estadístico que ustedes tengan, ¿no? Si es aguacatejas, no sé, el valor de la tonelada en promedio que se exportó en el año 2021 fue tantos miles de dólares o cientos de dólares, no sé. Me hago entender, por la cantidad pues que se vendió internacionalmente, y lo mismo para el año 2020. Entonces, para ir como concluyendo esta parte, afortunados que van a calcular, pues van a hacer ese análisis con esa calculadora, ¿sí o no? Pero lo que están haciendo entonces es restar una cantidad final o un dato final menos un dato inicial y ese resultado se divide por el dato inicial, tanto en el numerador con cantidad como en el denominador con precio. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, para ir ya como concluyendo, importantísimo de nuevo vuelvo y repito, la unidad de medida, sea por kilogramo, sea por tonelada, dependiendo del estadístico que ustedes encuentren. ¿Me hago entender? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok. ¿Qué otra duda hay? ¿Qué otra duda hay? Ya vieron, por ejemplo, la de la matriz DOFA presupuesto. Ya vieron ese documento. Yo no, Ya no, solo estaba por ahora en este, profe. listo. ¿Querés mostrar, Natalia, por ejemplo, eh, de qué archivo, de qué fuente de consulta vas a hacer como el estudio? O sea, de dónde vas a partir para obtener los datos? ¿Querés mostrarlo? O Lorena, o Jessica, no sé, o Javier, porque eso es muy importante. Eso es muy importante que ustedes eh, tengan presente esa fuente de consulta, ese estudio de mercado, si es de un estudio de mercado o si es de un último informe que sacó tal gremio. Bueno, profe, una preguntita. O sea, yo sí no realicé o sea, el punto uno, ya yo completé todos los cuatro. El punto uno, yo realicé, ejemplo, yo soy el aguacatejas, pero yo en sí, había un estudio, pero a nivel internacional, yo lo categoricé entre mercado nacional e internacional. Y en el ejercicio uno puse, pues, valores, por decirlo así, en términos como arbitrarios para determinar la oferta y la demanda, que ya yo tengo ya conocimiento de esa parte. Y ajá, me basé sobre la parte de simulador y también lo hice yo manual. Pero, pero Pero yo no te entendí no te entiendo cuando dices términos arbitrarios. Eso es lo que yo no entiendo. No entiendo a qué te refieres con la palabra, pues con el términos arbitrarios. ¿Qué es un término arbitrario? No. bueno, en términos arbitrarios, que quiero decir es que en el mercado internacional sí hay información, pero en el mercado nacional sobre cuánto aguacate se lleva a nivel nacional no lo tengo. Entonces, yo mismo creé las unidades, de ejemplo, cantidad de origen, la cantidad nueva, el precio original, porque obviamente soy de aquí de Colombia y también el precio nuevo. Entonces, y ahí también hice la valoración. O Pero solamente, partiendo, Javier, del conocimiento que tú tienes, es que, vea, esa pregunta que hace Javier es importante, chicos, porque, por ejemplo, ustedes pueden delimitar el ejercicio, ustedes pueden decir, vea, yo voy a hacer el cálculo de la elasticidad de la demanda de aguacate, del aguacatejas, no sé, para el oriente antioqueño, pero específicamente para el municipio, yo no sé, de Guatapé y el municipio del Peñol. Usted puede hacer ese cálculo de la elasticidad si usted conoce la demanda de aguacate o la oferta y la demanda de esos dos municipios, usted lo puede hacer, me hago entender, y usted lo explica. O usted puede hacer, yo voy a hacer el cálculo con base pues en toda la oferta exportable de aguacatejas de Colombia. Me hago entender, porque tengo las cifras del estudio de mercado a nivel nacional. Y
y cuánto se exportó a tales y tales continentes, por ejemplo, o a tales y tales países. Y yo lo voy a hacer exclusivamente para tal país porque es el país objeto de estudio del proyecto formativo. Ustedes lo pueden delimitar, ¿me hago entender? ¿Me hago entender? Entonces, sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Lo importante es que ustedes expliquen en la evidencia, expliquen de dónde están sacando la información, expliquen qué mercado están estudiando y por qué estudiaron ese mercado. O sea, eso es lo que a mí más me interesa. ¿Hago entender? Más que ustedes busquen la evidencia en tales páginas donde ya las evidencias de todos los programas del SENA están montadas en esos portales pues, donde suben tareas y todo, ¿cierto? Más que ustedes busquen una tarea de ahí, le pongan la portada con el nombre de ustedes, en fin. A mí lo que me interesa realmente es que ustedes comprendan, ¿cierto? Comprendan el porqué de las cosas y cómo las estoy aplicando. A mí eso es lo que más me interesa. A mí no me interesa pues que ustedes, como revisar la habilidad que ustedes tengan de buscar tareas por internet y de parafrasearlas. No, pues a mí me interesa es con ese insumo que está en internet, pero yo como, ¿cierto? Yo como desarrollo la evidencia con base pues al proyecto formativo mío, al producto que yo estoy estudiando. Así suene como a cantaleta o lo que, como ustedes lo quieran ver. Y pensando ya en el próximo año, ustedes chicos, ustedes cuando terminen su etapa lectiva y empiecen su etapa productiva, no todos van a poder, digamos que, desarrollar su etapa productiva en la modalidad de contrato de aprendizaje, ¿cierto? Y hay una opción que se llama proyecto productivo, bajo enfoque empresarial, ¿cierto? Para una modalidad de práctica. Entonces, muchos de ustedes les va a tocar, ¿cierto? Digamos que porque no pudieron encontrar pues una empresa para firmar contrato de aprendizaje por X y motivo, hombre, porque es que yo vivo en Bogotá y me gano más del mínimo y llevo 10 años en esa empresa, 5 años, y me resultó contrato de aprendizaje en una empresa en Medellín, pero solo es el salario mínimo y yo estoy acostumbrado a vivir con más de un salario mínimo, yo no me voy a ir a vivir a Bogotá, a Medellín, pues no me interesa, no puedo, por el motivo que sea. Entonces, escogen la modalidad proyecto productivo y muchos de estos conceptos que ustedes están viendo los tienen que poner en práctica para desarrollar su etapa productiva. ¿Sí o no? Entonces, por eso como la importancia de hacer las evidencias a conciencia, ¿cierto? Listo. Esa es como la importancia, que ustedes se ponen a buscar evidencias, a parafrasearlas, para ir a internet, y después cuando están en su etapa productiva, se complican mucho la vida, ¿cierto? Que le dicen esto como ponerse a estudiar lo que de pronto no estudiaron oportunamente para desarrollar sus evidencias. Listo. ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿Qué otra duda hay respecto al trabajo pues, que están desarrollando en esta actividad de aprendizaje número 8? ¿Qué otra duda tienen? Con la evidencia pronto de presupuesto. Ya vieron ya ese documento, ya lo entendieron. Recuerden chicos, ustedes mientras se familiarizan bien con el análisis estratégico de OFA, ¿cierto? Tienden mucho como a confundir variables internas con variables externas, ¿cierto? Recuerden que las debilidades y las fortalezas son variables internas, ¿cierto?
y que las llamamos internas porque nos permiten analizar, digamos que ese microentorno del proceso que estemos analizando, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese proceso que ustedes están analizando con esa evidencia de matriz de hoja presupuesto es un caso de estudio, ¿cierto? De cómo se desarrolla un presupuesto, ok, para un negocio. En este caso, ese negocio es ese negocio, déme un momentico, ese negocio es un restaurante, ¿sí o no? Como una empresa pues de gastronomía. ¿Listo? Entonces, en esa empresa de gastronomía le están mostrando en ese documento PDF cómo ellos, qué metodología están utilizando para desarrollar un presupuesto, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde ustedes van a analizar variables internas, que son como los recursos, tanto físicos como económicos, como financieros, presupuestales, en fin, con los que cuenta ese proceso gastronómico de esa compañía para ejecutarse. Ahí van a encontrar debilidades y fortalezas, pero el foco de estudio es debilidades y fortalezas en cómo están desarrollando esos presupuestos o ese presupuesto en ese restaurante o en ese negocio. Listo. Y las variables externas las llamamos externas porque cuando las analizamos estamos analizando factores del entorno, ¿cierto? Del entorno a ese proceso. Entonces, recuerden que cuando hablamos del entorno, estamos hablando de la competencia, ¿cierto? Cuando hablamos del entorno, estamos hablando, digamos que, de la economía, ¿cierto? Y de cómo las variables económicas influyen en la compra de insumos, de materias primas, de maquinarias, de equipos, ¿cierto? Cómo la economía, cómo los problemas económicos de un país o de varios países, lo que sea, o de sectores económicos de esos países, ¿sí o no? Cómo esas variables económicas influyen en que las empresas o no, ¿cierto? Puedan desarrollarse o puedan prestar sus servicios o puedan comercializar sus servicios, sus productos, lo que sea. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que, ¿cierto? Que entender qué variables externas, traducidas en oportunidades y amenazas, entonces identifican ustedes al momento de desarrollar los presupuestos de ese negocio gastronómico. ¿Correcto? Eso es claro. Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Qué otra duda hay, chicos? ¿Qué otra duda hay? ¿Qué otra duda hay respecto a esta actividad de aprendizaje número 8? Respecto al material de formación, respecto a las evidencias, ya empezaron a trabajarlas. Espera un momentico, yo. Dame un momentico. Listo. Esto es lo que les trataba de decir, ¿cierto? Se llama Presupuestos y Proyecciones y el autor, pues, de este caso es Joan Manuel Calmar Cardoso, ¿cierto? Entonces, él está hablando, pues, que el primer paso
para desarrollar un presupuesto es la planeación, está diciendo pues cuál es el año fiscal, información sobre las operaciones, observaciones del negocio, ¿cierto? Listo. Es como lo primero, el desarrollo de la primera etapa de un proceso pues de elaboración de un presupuesto. El paso 2, entonces, según la metodología del señor, es establecer la lista de los precios. En este caso, entonces, por ejemplo, aquí en este negocio, ¿cierto? Están manejando 5 menús. Pollo a la vasca, ajiaco santafereño, roulette de cerdo, salmón parrillado, cóctel de langostinos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de este segundo paso, ustedes podrían analizar aquí o identificar debilidades o fortalezas. Por ejemplo, ¿cuál identifican? ¿Qué debilidad identifican de este menú, por ejemplo, o de estos precios de venta? Que los precios están como muy bajos a Los, comparación del plato. los precios están muy bajos a comparación del plato, ¿correcto, sí o no? Y Profe, también que, dime, compañero. cuando yo lo hice, yo puse que había poca variedad de platos. Eso, cierto, muy poca variedad de platos, ¿cierto? Se queda como muy corta la oferta de ese restaurante, ¿sí o no? Listo, entonces mire que esas son variables internas, ¿cierto? Debilidades y fortalezas de este proceso. Listo. Aquí están pues como dando un ejemplo. Ya entonces aquí empiezan a hablar como, pues a tener en cuenta como los montos de inversión para la maquinaria, para los equipos, para los utensilios, ¿cierto? Para los muebles y enseres. Listo. Y aquí entonces están describiendo para elaborar ese presupuesto, pues que hay que tener en cuenta entonces la maquinaria y equipos, ¿sí o no? Listo. Entonces aquí de pronto ustedes también, pues digamos que en este caso, pues están hablando del año 2013 y el año 2014, ¿cierto? Aquí también podrían encontrar entonces debilidades y fortalezas, ¿cierto? Si de pronto los precios están muy desactualizados, los precios comparativamente a lo que están en este momento 2022 están muy elevados en ese entonces. En fin, hablan que la proyección de la nómina es el tercer paso. Entonces, que para eso tienen en cuenta la cantidad de empleados directamente por la empresa, la cantidad de empleados contratados por prestación de servicios, la cantidad de empleados contratados por turnos. Listo. Y hacen esa proyección de la nómina. ¿Sí o no? Listo. Entonces, ahí también pueden encontrar, ¿cierto? Debilidades o pueden analizar debilidades y fortalezas, ¿sí o no? Variables internas. Aquí pues como el cuarto paso, pues, según esta metodología, ¿cierto? Es como la previsión del calendario, como tener en cuenta entonces esa relación de esas personas van a apoyar a la labor por horas, por días, ¿cierto? Cómo se les paga, ¿sí o no? Listo. Ok. Aquí entonces tener en cuenta, ¿cierto? La proyección de las ventas, es la forma, ¿cierto? Listo. La forma como se está proyectando según esta metodología, ¿sí o no? Las cantidades de lunes a viernes, ¿cierto? Las cantidades de pollo a la vasca. Listo. No sé si de pronto con estas cantidades iban a dar abasto, se podrían analizar esa parte. Entonces, esa es la metodología que ustedes van a emplear. Ángela tiene la mano levantada. Ángela tiene la mano levantada.
Ángela, ¿sí me escucha? Sí, profe, pero no, ya había bajado la mano. Ah, bueno, perfecto. Es que todavía la veo por ahí como sí, sí, ya las había bajado. Qué pena. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir analizando. ¿Me hago entender? De ese caso, el horizonte o el foco, perdón, el foco es encontrar unas debilidades y unas fortalezas en cómo, ¿cierto? En los recursos, mano de obra, ¿cierto? Recursos físicos, en fin, inversiones, ok, la forma pues de remunerar ese proceso de elaboración de presupuestos, para ese proceso, pues, para ese restaurante. Entonces, ahí donde ustedes van a encontrar debilidades y fortalezas, ¿cierto? Y tener en cuenta entonces también que se debe alimentar de oportunidades y amenazas del entorno. Ok, y ustedes pueden decir pues que, no sé, ustedes pueden decir que están haciendo el ejercicio, pero pensando en este año 2022. O sea, vamos a entender, por ejemplo, pues que están tomando esa empresa hipotética, pero están pensando, hicieron un análisis comparativo con la situación del año 2022, por ejemplo. Hago entender, eso lo pueden hacer siempre cuando ustedes lo expliquen. Listo. Es claro, es claro. Sí, señor. Bueno, venga, pues muchachos. Por ahí una pregunta, ¿ok? A ver. Bueno, eh, mm, respecto pues como al tema, la revisión de las evidencias extemporáneas, pues quería pues informarles mmm, que ya aprendí pues en la plataforma cómo hacer esa revisión de esas evidencias, digamos que mmm, menos traumática, aunque sigue siendo pues un ejercicio muy lento pues porque la dinámica de la plataforma pues en esa parte así es. Nosotros nos reunimos la semana pasada, los instructores pues virtuales, eh, que somos como los líderes de las fichas, con los instructores transversales y con los coordinadores, e inclusive pues les dimos como una charlita a esos compañeros del manejo de la plataforma, territorio y demás, ¿cierto? Porque son personas pues que ellos también manejan formación presencial y también manejan formación virtual, pero digamos que están más familiarizados con la formación presencial que con la formación virtual. Y eso también entonces derivó de que yo hiciera una solicitud al coordinador para que se empezara pues como con esa revisión de las evidencias de inglés que quedaron pues que digamos que el año 2021 no fueron revisadas. Entonces estoy a la espera de que el coordinador nos indique el camino a seguir, que definan la instructora o el instructor que nos va a ayudar con este tema. Y les estaré informando cómo será el procedimiento, ¿cierto? Digamos que no se ejecutó de la mejor manera en el año 2021, pero que se debe pues evidenciar, visualizar esas evidencias de inglés subidas en la plataforma Territorio, ¿cierto? Y revisadas en la plataforma Territorio
que eso es lo que estamos buscando. Entonces, quería pues informarles que ya se hizo la solicitud y que estamos a que nos definan, ¿cierto? Cómo se va a solucionar esa parte. Ok. Listo. Yo no sé, chicos, qué otra duda tengan respecto a esas evidencias de la actividad número 8. Los escucho. Bueno, entonces, la idea, muchachos, vuelvo y repito, es que no se deben colgar, que esa mala práctica de ustedes de manera extemporánea se acabe, que ustedes sean como más cumplidos con el cronograma para subir las evidencias oportunamente. También hablando con los compañeros transversales, ese tema, pues en la semana pasada de las evidencias extemporáneas, para ellos también es muy traumático, para un transversal es muy traumático saber que interviene una ficha por 3-4 semanas y ya se va para otras fichas, otras 3-4 semanas, pero que hay evidencias extemporáneas en esa ficha, ¿cierto? Con la cual él creyó que ya había terminado su proceso formativo. Y entonces eso genera, pues, muchos reprocesos, eso genera mucho dolor de cabeza, muchas preocupaciones para esos instructores. Entonces yo siempre, pues, quiero que ustedes se pongan como en ese lugar, ¿cierto? De esos compañeros transversales, y digamos que de lo que implica, ¿cierto? De lo que implica subir de manera extemporánea una evidencia por un aprendiz, ¿cierto? Todo lo que implica, todo el reproceso que implica, y finalmente quien se va a ver perjudicado es ese aprendiz. ¿Me hago entender? Porque de pronto no va a encontrar una solución de manera oportuna, una solución a ese problema de manera oportuna. Entonces, lo dejo pues como manera de reflexión, ¿cierto? Lo dejo pues como manera de reflexión, de que empecemos pues a respetar esas fechas de entrega de las evidencias. Vuelvo y repito, y ya para finalizar, no tenemos holgura, ¿listo? En este momento del proceso formativo tenemos que respetar el programa como es. Y espero pues entonces que ustedes el próximo encuentro, la próxima semana, bueno, es festivo, entonces dentro de 15 días, ustedes tengan dudas puntuales, hayan avanzado más en las evidencias, en el desarrollo de estas, ¿ok? Recuerden muchachos, que para ustedes, cuando van a hacer un formato de novedad, este formato, un proceso de novedad, una novedad es un aplazamiento, pero como les decía a ustedes ya no pueden hacer aplazamientos porque son la última corte. Un retiro voluntario del programa de formación, ojalá que esto no pase pues, pero cuando van a hacer un retiro voluntario, ustedes me deben informar a mí que lo van a hacer para yo enviarles un formato de novedad que ustedes diligencian, justificando el por qué ese formato de novedad se manda a un comité de evaluación. Ese comité de evaluación analiza la situación, toma una decisión, esa decisión no la tomo yo, y ustedes también tienen que hacerla, registrar la novedad por Sofía Plus, para que ustedes tengan eso muy presente. Listo. Una novedad la hace el aprendiz por Sofía Plus, pero también informa con un registro de novedad y lo diligencia.
Recuerden también que la grabación de esos encuentros siempre quedan por la carpeta, pues, grabaciones, sesiones en línea. Entonces, para que ustedes también, pues, tengan eso muy presente y de pronto les recuerden, pues, a los compañeros que no se pueden conectar. Lorena tiene la mano levantada. Gracias, profe. Tengo una pregunta aquí. Bueno, es un poco salida del tema, pero pues es que apenas me acordé. Nosotros los aprendices virtuales tenemos derecho al acceso del subsidio que brinda el SENA. Es que no me acuerdo cómo es que se llama. Un subsidio por educación, o sea, como cuando uno ingresa, pues como aprendiz, yo sé que uno tiene acceso a unos beneficios, ¿cierto? El subsidio de sostenimiento. Nosotros como virtuales también podemos tener acceso a eso. Lorena, Es que sí, yo creo que tú es que le puedes estar preguntaba a Sergio y Sergio, es que le preguntaba a Sergio y Sergio como ha estado tan demasiado ocupado. Pero yo creo Señor. que tú tienes contacto como con la persona de bienestar, ¿no? Sí, sino que es que pues yo le pregunté a él en estos días, hace como 15 días, y no me ha contestado el mensaje. Y no hemos tenido reunión con él, yo no sé si es que él está en otras cosas. Pero Sergio no es la persona, pues, como que te da luz sobre ese tema. O sea, yo creo que tú tienes el contacto de la dependencia de bienestar al aprendiz. Más fácil es por ahí, o sea, más fácil te gestionan por ahí y te dan respuesta de manera oportuna. Porque ustedes, los aprendices virtuales, tienen el mismo derecho que los aprendices presenciales. Y yo creo que ustedes han estado más informados que nosotros en esa parte. Pero si quieres, yo te comparto el dato de bienestar al aprendiz, pues yo lo vuelvo y lo busco y te lo comparto para que hagas tu solicitud. Hubo unas inscripciones, yo pensé que Esas convocatorias, esa convocatoria que hicieron, bueno, eso fue como, bueno, para toda la... Es que a mí estoy en este momento en colapsos existenciales y se me olvida lo que estoy diciendo. A nosotros sí nos enviaron un link al grupo de voceros, ¿cierto? Pero cuando yo fui a revisarla, la convocatoria ya había pasado, o sea, nos lo enviaron demasiado tarde. Ya como por la última, los voceros virtuales, porque como o sea, nosotros tenemos el grupo, está el grupo de voceros, y cuando bueno, es que eso fue hace tiempito ya, porque en ese entonces yo solamente estaba o sea, solamente estaba de vocera de las fichas, más no el otro grupo que se había formado. Y cuando me mandaron esa información al correo electrónico, ese día que yo la revisé, y me mandaron el enlace al WhatsApp, y eso ya había pasado hacía como ya 15 días, o sea, ya nos podíamos registrar, ya era imposible tener acceso a ese beneficio. Y lo otro es que sí necesitaba pedirle un favor. Lo que pasa es que, bueno, yo sé que ya esta fecha, muchos de los compañeros le han estado preguntando, porque yo sé que también nosotros como aprendices también podemos postularnos a las empresas para que las empresas nos patrocinen desde la etapa, desde la etapa lectiva. Pero resulta que esa solicitud para que el encargado, pues como tal de brindarnos como la información completa con respecto a ese, me indican de que la solicitud inicialmente la debe hacer digamos en este caso, el instructor, ¿cierto? En este caso sería usted, para que nos den una charla a todos los aprendices virtuales, o sea, nosotros, a las dos fichas, con respecto a esas prácticas, tanto las prácticas, o sea, para las prácticas laborales y pues si podemos tener acceso a ese otro servicio, de que nosotros podamos postular ahorita en la etapa lectiva. A ver, son dos cosas. Una cosa es el patrocinio, sí, desde la etapa lectiva. Y otra cosa
es la etapa productiva. Son dos situaciones, Ujú. son dos situaciones diferentes. Listo. Sí, por eso es que pues Entonces, voy a gestionar una charla de cómo es el procedimiento para solicitar patrocinio en la etapa lectiva. Listo. sí, es que Y en eso su es lo que momento, necesitamos, porque yo no la puedo solicitar como vocera, porque pues inicialmente debe ser el instructor que tenemos en la ficha quien haga la solicitud. Ya si en caso tal no le dan respuesta al instructor, ahí sí yo puedo proceder a hacer la solicitud como vocera. listo. Entonces, yo mañana hago la solicitud. Listo. Okay. O si quieres, nos comunicamos y la hacemos juntos. Eso no es ningún problema, pues, si mandamos un correo, pues, juntos, de que tanto tú como vocera y como yo, líder de ficha, estamos solicitando, pues, una charla para que nos ayuden como con el tema del patrocinio en la etapa lectiva. Y yo también, pues, en su momento, ustedes van a recibir una charla de la etapa productiva, ¿cierto? Que son dos procedimientos completamente diferentes. Lo que pasa es que para terminar, para recibir la charla de la etapa productiva, usted más o menos empieza a trabajar como con 2 meses de anticipación para terminar la etapa lectiva, ¿cierto? Entonces todavía le Sí, falta, sino que pues, es que la pues ejecución y la fase de evaluación del proyecto formativo, pero pues en su momento se planificará esa charla de la etapa productiva, pero sí busquemos sí, entonces lo que la pasa es que charla del patrocinio dentro de la etapa lectiva. ¿Listo? sí, no, lo que pasa es que pues teniendo en cuenta la situación de algunos compañeros, yo sí pues como que quería pues como mencionar ese tema con usted porque yo Está muy sé bien. y estoy más que segura que la mayoría de los compañeros, incluyéndome, necesitamos información con respecto a eso. Y, Listo. y pues obviamente que pues si podemos postularnos a esas empresas ahorita desde esta etapa, pues sería, o por lo menos tener información con respecto a ese subsidio de sostenimiento que podemos tener. Listo. De una. Yo me pongo en esa tarea el día de mañana a hablar con la persona y a solicitar la capacitación. Ahí sí, muchachos, yo les pido un favor grande. Si esa persona puede dar la charla un día X a las 4 de la tarde, hagan el sacrificio. O sea, porque son personas que tienen mucho voleo, son muchas fichas y de pronto acomodarse al horario de por la noche es completamente imposible porque el horario de ellos es horario de oficina, pues. Entonces, que no pase que esta persona les va a dar la charla y que tenga un espacio a las 5 o 4 de la tarde algún día y no asista sino 1 o 2 personas porque el resto no pudo. ¿Me hago entender? O sea, ahí sí les pido a ustedes de que sean más recursivos y no sé, y se proporcionen, pues. Listo. Porque son temas que a mí se me salen de la mano. ¿Me hago entender? O sea, yo no puedo, pues, como decirle a un colega, es que es a las 8 de la noche. Pues yo no puedo meterme en el rancho, pues, de otra persona. ¿Me hago entender? Listo. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces me comprometo, pues, como a buscar esas charlas o esas capacitaciones, esas orientaciones, lo antes posible, esperando, pues, que ustedes hagan un buen uso, que le saquen provecho, que nos sirvan. Ok, Ángela tiene la mano levantada o es la misma mano de ahora. No, sí, profe. Lo que No, pasa ahí, hablar. con lo de que comentaba Lorena, de lo del apoyo y sostenimiento, la postulación fue antes del 15 de febrero, pero por el tema de ser virtuales, yo envié un correo para ese entonces y respondieron que el instructor era quien debía hacer la solicitud para el desbloqueo del aprendiz para poder postularse al apoyo de sostenimiento. Solo que cuando yo personalmente le escribí a usted, profesor, pero
Cuando lo hice, ya estaba sobre el tiempo para poder postularme como tal, y pues no se pudo hacer pues toda la gestión. Entonces, el aporte era ese, el hecho de que como tal, o sea, la cabeza que es usted de las fichas es quien debe solicitarle a Bienestar el desbloqueo de los aprendices para que se puedan postular, y según, no sé cómo manejen ellos ahorita, si es un formulario que le envían a uno, según la calificación del formulario, puede uno adquirir el apoyo de sostenimiento. Listo, perfecto. Entonces, yo mañana averiguo, yo mañana consulto y yo les informo. Pues ojalá que podamos recibir una orientación de primera mano, pues de las personas que manejan ese procedimiento, ¿cierto? Y nos encaucen entonces otra vez como en la gestión para que puedan obtener esos beneficios. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima, bueno, nos vemos en la sesión en línea, pues la próxima semana, pues porque el miércoles es día de fiesta. También estoy gestionando de nuevo como unas capacitaciones, como unos talleres de la base de datos Legiscomis. ¿Listo? Para que hagan un recorderis del manejo de esta y empecemos a hacer como unos talleres, pues, para sacarle pues un buen provecho a esta base de datos, sobre todo pues en la fase de ejecución, que es la fase pues que terminando la actividad 9 cambiamos de fase a la fase de ejecución. ¿Listo? Entonces les deseo pues un resto de semana próspero y avancen más en las evidencias. Ok. Gracias, profe. Bueno, gracias. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego, profe, profe. gracias.